Antes que nada, darles la bienvenida en nombre de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Esta es una actividad que fue pensada y planificada como primera actividad del Instituto de Derecho Penal de nuestra asociación, que está a cargo de la doctora Karen Chaparro Martínez. No fue casual tampoco haber elegido este día, 13 de noviembre, y en el año 2018, por ley 27458, fue establecido como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Tampoco fue casual haber elegido este tema, atento a que, bueno, por razones ya conocidas por todos, que fue esta pandemia y esta cuarentena, hemos estado todos, toda la familia, conectados con el exterior a través de las redes sociales. Fundamentalmente nuestros hijos, nuestros niños y niñas, que su conexión y relación hacia el exterior, con los docentes, con sus amigos, con sus clases extraoficiales, fue a través de las redes. Entonces es así que nos preguntamos, cuando tratamos diferentes temáticas dentro del instituto, ¿qué es lo que sucede con esta nueva situación? Uno a veces piensa que los niños y niñas, por estar dentro del hogar, están seguros. Y lo que no estamos teniendo en cuenta es que las redes sociales son una ventana, una puerta hacia mundos que desconocemos. Entonces decidimos concientizar sobre este tema a través de esta actividad y darle también, contextualizarla a nivel internacional, porque no es una problemática que sea nuestra solamente, sino que es una problemática a nivel internacional. Y hoy vamos a poder ver e interactuar diferentes visiones sobre el tema. Bueno, voy a dar la palabra a nuestra directora del Instituto de Derecho Penal, que es la doctora Karen Chaparro Martínez. Ella se desempeña como agente fiscal en el Fuero Penal en la República de Paraguay. Es abogada y escribana pública con especialización en ciencias penales, diplomada en Ciencias Penales y en la Teoría del Delito por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal, diplomada en Derecho Penal y Procesal y en Derecho por el Consejo de la Magistratura de la República del Paraguay. También es maestranda en Derecho Penal y Procesal Penal por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, Ángeles. Muy bienvenidos a todos. Como dijo Ángeles, es un tema en auge, un tema que afecta a todos sin distinción de sexo, pero que perjudica en su mayoría a niños que son sometidos a este tipo de situaciones en las que desconocen dónde están entrando o con quién están conversando o chateando. Entonces, sí es un tema de gran importancia tratar esto, concientizar a la mayor cantidad de personas. Como dijo, soy fiscal penal en el día a día, en esta cuarentena, en los turnos que ingreso una vez al mes, fue en aumento en los últimos tiempos la cantidad de, en este caso, más niñas que son víctimas de este tipo de hechos. En cada turno me tocaba un mínimo entre 4 a 5 niñas que salían de sus casas para encontrarse con personas desconocidas que estaban 3, 4 días desaparecidos. Entonces, realmente es un tema que hay que hacer o transmitir a todos, hacer llegar a todos, para que puedan controlar a sus hijos que están utilizando hoy en día supuestamente para asistir a sus clases, pero otras personas están aprovechando esta situación. Voy a ceder el uso de la palabra al colega Nicolás Basileu. Es abogado, especialista en Derecho Penal, diplomado en Cibercrimen, es el coordinador nacional de legales de Grooming Argentina, a quien en este momento doy el uso de la palabra. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Karen. Primero agradecerles la invitación. Justamente, como decía Ángeles, es un día especial, es el Día de la Lucha contra el Grooming en Argentina. Qué mejor día como para
seguir con la concientización, ¿sí? Y bueno, ingresando un poquito ya en el tema de la jornada, es prudente primero hacer una definición coloquial, si lo queremos decir, de qué es el grooming, como para después adentrarnos más en específicamente lo que es el delito. Coloquialmente lo conocemos como el acoso sexual de adolescentes de parte de un adulto a través de Internet. Como decía Karen, y como decía Ángeles también, la pandemia ha hecho que los chicos inevitablemente se tengan que quedar en sus casas, asistir a sus clases virtualmente a través de dispositivos móviles, computadoras, de celulares, tablets, etc. Incluso cuando hay muchos padres que, por una cuestión de prudencia, optaban por negárselos el acceso a estos dispositivos en función de los peligros que tiene poder acceder a un dispositivo. Es una responsabilidad muy grande que se le da a un menor al momento de poder acceder. ¿Por qué? Somos una generación, los adultos en general, que no percibe los peligros que hay en las redes, porque no nos ha tocado tener que lidiar con ellos. Estamos acostumbrados a saber cuáles son los peligros que tenemos en la calle, cuando salimos de noche, cuando salimos con amigos, lo que nos decían nuestros padres de tener cuidado dónde vas, con quién te juntás, lo que pasa acá, evita ir por allá. Pero no nos ha tocado enfrentar los riesgos que corren los chicos, ¿sí? Nosotros en la ONG, en cierta forma, los llamamos que son huérfanos digitales, porque no hay nadie que los haya guiado, nacen con una ciudadanía digital que nosotros, en general, los adultos, no les sabemos dar las herramientas porque no las tenemos tampoco. En función de eso, y desde la llegada de Internet a nuestras vidas, ya hace casi 20 años, se fueron dando diferentes etapas donde las diferentes legislaciones han ido adaptando determinados delitos, ¿sí? Para tratar de ir resguardando el bien jurídico que por excelencia se protege cuando hablamos de grooming, que es básicamente la integridad sexual de los chicos, ¿sí? La libertad para decidir sobre su sexualidad, porque un menor cuando es abordado en las redes sociales por una persona, generalmente lo hace, lo vamos a ver un poco después, a través de perfiles falsos, mintiendo sobre su edad, sobre su sexo, sobre sus intenciones, y claramente esa libertad se ve cercenada, ¿sí? Porque también tenemos que ver a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y también tienen sus derechos sexuales. Se los reconoce, la Convención de Derechos del Niño se los reconoce, y las legislaciones también tienen que ir en ese sentido para protegerlos. Voy a compartir una pantalla para ir haciendo un poco de un reconto de estas situaciones. Permítanme un segundo. Aquí está. A ver, ¿a dónde está? Aquí está. ¿Se ve? Sí, bien. Dentro de los primeros antecedentes que tenemos con respecto a la legislación que se dio en el plano internacional, ¿sí? El primero es de Estados Unidos, del Telecommunications Act del año 1996, que luego fue, más que nada, cambiando con respecto a los medios un poco y también a las escalas penales que preveía la norma, pero que básicamente trataba sobre los delitos que se contactara a un adulto con un menor y que lo forzara o que lo obligara a realizar conductas sexuales, ¿sí? Esa fue la primera importante, si lo queremos mencionar, o una de las primeras que surgieron en el mundo. Conforme fue avanzando el tiempo, también el resto de las legislaciones fueron también incursionando en este tema.
Tenemos en un principio la Convención del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación sexual y abuso sexual, que es conocida como la Convención de Lanzarote, que si bien fue suscripta por los países integrantes de la Unión Europea, que no hay suscriptores, si bien están invitados, no hay países fuera de Europa que se hayan suscrito, pero sí nos da un buen marco para determinar qué es el abuso sexual, ¿sí? Y la explotación sexual infantil también, obviamente. Luego la directiva también del Parlamento Europeo, y en el último de los casos, a nivel internacional, de los más importantes, está el convenio sobre ciberdelincuencia, conocida como la Convención de Budapest, que sí fue suscrito por varios países latinoamericanos, entre los que se encuentran Argentina en 2018, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú, Colombia, muy recientemente este año también lo ha hecho. Y creo que el más importante, si lo queremos decir también, fue Estados Unidos. ¿Por qué el más importante? Porque la mayoría de las redes sociales, de las empresas que explotan, vamos a decir, las redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, que todas pertenecen a al mismo holding, si lo queremos decir, tienen su asiento en Estados Unidos. Entonces, es importante porque al estar suscripto, permite una vinculación más directa al momento de tener que investigar los delitos. Si bien hay determinadas niveles, vamos a decir, de información que se puede pedir, pero, digamos, evitaba un poco esto de el tema de que la producción de la prueba tenga que ir vía Cancillería, de Cancillería tenga que ir al juez local, el juez local requerirlo a la empresa, y hoy se puede, dependiendo del tipo de información que se solicite, sortear un poco este obstáculo y hacerlo un poco más directo, solicitar el juez de la jurisdicción, por ejemplo, argentina, directamente a las empresas en sede de Estados Unidos, dependiendo el tipo de información que requieramos. A ver si me pasa el... Ahí está. Dentro de los países que en Latinoamérica han tipificado el grooming, acá enumeré solamente 3. Ahí como tenemos acá a la doctora que es fiscal en Paraguay, que está explicando también el delito, que le toca a ella investigar. Son algunos solamente los que en Latinoamérica han tipificado el delito de grooming. El año pasado se cumplieron 30 años de la Convención de Derechos del Niño y UNICEF hizo un llamamiento al resto de los países de Latinoamérica y del Caribe que aún no habían adoptado medidas internas, de legislación internas con respecto al grooming, a que las adoptaran. ¿Por qué es importante? Primero, justamente por lo que estábamos hablando recién, con respecto a que estamos protegiendo a los derechos de los niños de manera más integral, ¿sí? No solamente respetando sus derechos, como sujetos de derecho, ¿sí? Del auto de libre determinación sexual, sino también a que se proteja esa autodeterminación sexual atacando, ¿sí? Y tipificando cuando un adulto se busca el contacto con ellos. Así, en Argentina, en el año 2013, se incorporó el artículo 131 al Código Penal, donde dice que el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. La norma en Argentina se dio en un momento coyuntural, como pasa con muchas de las normas en el país, y la verdad que le quedaron defectos en la norma. En principio tenemos el sujeto activo, el autor del hecho, el que lo comete, que quedó englobado en ese el qué. En Argentina, el delito tiene una pena de 6 meses a 4 años, y en función de lo que nos dice la ley de menores con respecto a qué edad pueden ser
punibles o no, nos dice que tienen que tener una pena de 3 años en adelante. Entonces, un menor de edad podía ser imputado de este delito, ¿sí? Al tener una pena de expectativa de 4 años y un menor de 16 o 17 años ser punible, nos quedaban adentro un montón de circunstancias que se dan naturalmente entre adolescentes, cuestiones como el sexting, el intercambio de mensajes, fotografías, videos, es normal y habitual entre los adultos. Incluso en plena pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación ha fomentado de alguna forma el sexting como una forma de evitar el contacto físico y de mantener relaciones sexuales. Lo entendemos desde el mundo adulto y desde el mundo juvenil e infantil. No se hizo ninguna distinción. Cuando sabemos que son los chicos los que más utilizan hoy en día los medios electrónicos. Lo cual conlleva el otro problema. El grooming es el medio de captación para un montón de delitos. Es la puerta de entrada a lo que más llamamos pornografía infantil, que vamos a llamarlo como corresponde, a el material de explotación y abuso sexual contra las infancias. Es la puerta de entrada al mundo de la trata, es la puerta de entrada a todos los delitos sexuales que hoy en día se dan diariamente. Corrupción de menores, incluso ayer justamente en Argentina se aprobó la ley de la campaña de concientización del grooming, que se llama Mica Ortega. Mica Ortega fue una chica Bahía Blanca que terminó violada y asesinada en un descampado por la persona que fue condenada, que se hizo pasar por una chica de 15 años que hizo toda una puesta en escena, ¿sí? Hizo una identidad falsa, le mintió en su edad, le dijo, esta chica Mica tenía sus problemas dentro de su casa, esta chica que la contactaba en las redes le propuso que la pasaba a buscar un primo por la puerta de la escuela, que era todo mentira, era este hombre, la terminó llevando, abusando y matando. Volviendo al tema, es un tema que es importante, es el tema del medio comisivo, ¿sí? El medio comisivo en su momento se lo incorporó como comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos. Si bien no es el de los más difíciles de tratar, ¿sí? No es el que más problemas genera al momento de analizar la norma, en el país después se sancionó la Ley Argentina Digital, que sí nos vino a definir un poco qué eran las telecomunicaciones de manera más integral, quedando un poco ya vieja esta definición, porque incorpora el resto de las tecnologías, incluso hasta tecnología por hilo, es muy abarcativa, y es más, y al darle un elemento normativo al tipo penal, genera menos discusiones al momento de tener que definir cuál es el medio en el que se cometió. Y después decía contactar a una persona menor de edad. ¿Cuál era el problema acá, particularmente en Argentina? La edad de consentimiento sexual en Argentina es de los 13 años. De 13 años para abajo no se consiente, pero de 13 años hasta los 16, si no hay un aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, si no hay medios coercitivos, intimidación, violencia, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el menor puede consentir mantener una relación sexual. El problema que se generaba acá era que no podía consentir enviarse y recepcionar mensajes de índole sexual con cualquier otra persona. Entonces, a ver, por un principio muy general y muy básico de quien puede lo más, puede lo menos, no se entendía cómo una persona podía consentir, un menor de edad, consentir una relación sexual, pero no podía consentir el envío y recepción de mensajes o de fotografías o de videos de índole sexual. Y después nos ponía esta ultra intención, no nos decía, no nos daba alguna acción específica, nos decía con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Quedaba abierto, quedaba a discrecionalidad judicial, y podía jugar o a favor o en contra, entendiendo lo que pasaba. Antes de que se sancionara el
el artículo 131 del Código Penal argentino, las jurisdicciones, especialmente un tribunal oral de la provincia de Buenos Aires, adaptó esta situación, que no estaba tipificada, y la incorporó como una corrupción de menores. Discutible, digamos, sabemos que las analogías en el Código Penal no se pueden aplicar. Entonces fue discutido en su momento, pero fue los primeros pasos que se dieron para condenar este tipo de acciones. Hoy tenemos otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, donde toma una situación típica de grooming, contacto de un mayor con un menor, donde el contacto va más allá del envío o recepción de mensajes. Es una captación donde la obligaba a realizarse actos sexuales sobre el propio cuerpo de la víctima, a introducirse cosas por vía vaginal, por vía anal, en cualquier momento del día, en cualquier lugar donde se encontrara. Y en ese caso, el Tribunal Superior de Córdoba consideró que había un abuso sexual, ¿sí? Nunca hubo contacto entre el autor del delito, el groomer, el sujeto activo, llamémoslo como quieran, con su víctima. Nunca hubo un contacto físico. Pero el Tribunal Superior de Córdoba consideró que a la víctima la había usado como un instrumento para realizar acciones sobre su propio cuerpo y lo termina condenando por abuso sexual. Entonces vamos viendo cómo las figuras van cambiando y cómo la vamos adaptando conforme a las nuevas realidades. Porque hoy el medio de relacionarnos, en muchos casos, pasó a ser digital, ¿sí? Cuando hablábamos justamente del contacto de los menores que en este contexto de pandemia se han volcado como nunca a los dispositivos. Nosotros vemos cada día cómo hay una nueva plataforma, un nuevo juego, una nueva red social que va explotando entre los menores, porque es usual que el menor esté en la red social que el adulto no está. Estaban en Facebook, cuando el mundo adulto empezó a entrar en Facebook, se fueron a Instagram, cuando el mundo adulto empezó a estar en Instagram, pasaron a Snapchat pasaron a TikTok, y así van cambiando. Y se vuelca mucho en los juegos. Among Us últimamente está muy en boga, tenemos Plato, Poco, Random Chat, Amino, hay un montón de plataformas que para el mundo adulto son completamente desconocidas, pero los chicos la manejan muy bien. Y como les comentaba más temprano, antes de ingresar a la reunión, tenemos cazadores cazando en el zoológico. Gente que se mueve con total profesionalidad dentro del mundo digital y que nosotros, los adultos, tenemos que empezar a meternos más para tomar noción de los riesgos que corren. Me fui de tema, retomo. Vemos que en Perú también tenemos una normativa parecida que contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para llevar actividades sexuales con él. Se le ha reprimido, bueno, saco los montos de la pena para que me entrara en la placa. Y después también, digamos, lo vuelve a seccionar por franja etaria cuando la víctima tiene entre 14 y menos 18 años y medio engaño. Un poco lo que le faltaba a la legislación argentina. La legislación peruana sí reconoce en qué franja etaria puede el menor poder realizar estas acciones, ¿sí? Respetando sus derechos sexuales, y cuando no medía engaño. Entonces el chico, o el menor, puede sentirse libremente autodeterminado en realizar las acciones, ¿sí? Porque forma parte de su desenvolvimiento sexual. En Chile el artículo 366 dice que sin realizar acción sexual en los términos anteriores, porque viene tratando sobre abuso sexual, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, la hiciera ver o escuchar material pornográfico, presenciar espectáculos del mismo carácter.
Si para el mismo, a fin de procurar su excitación sexual o su excitación sexual de otro, determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo de otro. Y lo mismo que una persona menor de edad, pero mayor de 14 años. En la legislación de Chile también vemos seccionamiento entre franjas etarias, respetando un poco más, a diferencia de lo que pasa en Argentina. A mí hay un término que particularmente no me gusta de las legislaciones, y la legislación argentina, y en este caso también, que es el término pornográfico. Para mí el término pornográfico refiere a una industria legal, regulada, que nos puede gustar más o menos, pero que al fin y al cabo está, como les decía, regulada. Me parece que da pie, desde el punto de vista penal, a que aquel que se tome una fotografía en su ámbito interno no sea considerado una cuestión pornográfica, porque no reuniría las características que está hablando. Me parece que llevar a cabo actividades sexuales o enviar material con contenido sexual o fotografías con contenido sexual, quizás tengamos que ir también modificando un poco la terminología para evitar, más que nada, de que dejemos resquicios, particularmente a las defensas, para que no se aprovechen de los problemas de técnica legislativa que suele haber acá y en todos lados, ¿no? En este sentido vemos que tienen elementos comunes todas las legislaciones latinoamericanas, ¿sí? La edad de la víctima, el sujeto pasivo siempre son menores de edad, los sujetos activos, el autor del delito, por supuesto, que siempre sea un mayor de edad, el medio comisivo, los medios electrónicos y esta última intención siempre de fines sexuales. Hablando un poco de esto, de los sujetos que cometen el delito, siempre, en más o en menos, los autores más especializados han tenido diferentes fases de contacto que pueden ir identificando. Si bien algunos las cuentan más etapas, que son más una fragmentación de estas tres que pongo yo, en realidad las podemos englobar en estas tres. Algo que a mí me gusta desmitificar es que siempre tenemos en el ideario de que son personas que hacen perfiles falsos, de que es gente que uno no conoce, de que están muy lejos. Y la realidad es que a nosotros la experiencia dentro de la ONG nos ha demostrado de que los contactos más cercanos, familiares. Hemos tenido un caso en la provincia de Corrientes, en Goya, hace poco, asesorando a un letrado, donde la menor fue abordada por a quien ella llamaba tío, que era un amigo de la familia de hacía muchísimos años. Hemos tenido en Rosario un caso de un tío, hermano de la madre. Hemos tenido un caso acá en la provincia de Buenos Aires, un empleado del papá de la víctima, que también la abordó. Entonces, para desmitificar esto, no siempre es esa persona que nosotros imaginamos escondida atrás de una computadora en un lugar oscuro, enviando mensajes. Otro caso muy conocido, en febrero de este año, un docente de una escuela invitando a los alumnos a la casa, para romper con este mito de que siempre son desconocidos. ¿Son la mayoría de los casos? Sí, lo son. En muchos casos los abordan a los chicos en redes sociales, en juegos, en plataformas, en consolas de juego. Hace un tiempo Fortnite era un boom y
era muy usual de que se contactaran entre ellos dentro del juego, se intercambiaran teléfonos, hicieran grupos para luego volver a conectarse y después empezamos con estas etapas de contacto. La primera, que es la más usual, es la de amistad, ¿sí? Donde se empiezan a contactar, a conocerse, ¿sí? A generar un vínculo entre los groomers y los menores, que también les sirve para algo, para ir obteniendo información, ¿sí? Esto que conocemos como ingeniería social, los chicos, por la propia inocencia que tienen ellos, piensan que están hablando con alguien de su misma edad, que puede ser su amigo, con el que les comparten intereses, con el que comparten gustos, juegos, horas, porque se pasan horas atrás del teléfono, y los empiezan a conocer muy bien, a hablar con ellos, a hacer un oído, los chicos se van tomando confianza, y de a poco van empezando a entrar en esta segunda etapa, que es la de la obtención de imágenes o fotografías, ya sea para satisfacción personal o para obtener material que luego es vendido o intercambiado entre los pedófilos y pederastras, ¿sí? Que es cuando generalmente a los niños les empieza a hacer más ruido esta situación de lo que va pasando, y es donde a veces ya se ponen más a la defensiva y tratan de ponerle un alto a esta situación, pero ya se ven inmersos en todo el hecho, y ya cambia directamente a la tercera fase, donde ya el abordaje es mucho más agresivo, donde los amenazan o los intimidan, contándole: yo sé dónde vivís, sé quiénes son tus papás, sé sus redes sociales, voy a enviar sus fotos, voy a hacer perfiles falsos, voy a publicar todas tus fotos. Y los chicos, sin distinción de edad, quedan atrapados. A mí me tocó un caso en una provincia del sur, que por una cuestión de resguardo no voy a nombrar porque no hace al caso, pero que me impactó mucho. Una chica de 14 años empieza a hablar con alguien por Instagram, hace todo el juego de seducción, la convence de que le envíe fotografías y videos. Ella le envía, pasado unos días, él la empieza a amenazar para que le envíe más. Ella se niega, él la empieza a amenazar: sé dónde vivís, tu familia, tus amigos, tu colegio, todo, tus hermanos, tus tíos, todo. Sabía vida y obra de la chica, la amenaza, el teléfono supuestamente era de Venezuela, la amenaza con venir de Venezuela para matarla. Ella queda captada en esta situación, y él la obliga a hacer un segundo perfil de Instagram, donde ella vendía sus packs de desnudos, sus videos, y también ofrecía realizar videollamadas en vivo para hacer prácticas sexuales. Él le decía: te va a llamar tal persona, atendela, y vos vas a hacer todo lo que él quiera. Por una cuestión de pudor, no voy a comentar qué la obligaban a hacer. Lo que ustedes se imaginen van a quedarse cortos. Y a mí fue un hecho que me tocó muchísimo, porque aparte fue uno de los primeros casos que me tocó desde la coordinación del área, y fue terrible ver hasta qué extremo un chico no puede identificar que todo eso con que lo amenazaban no iba a llegar a concretarse, de que una persona estaba a 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de distancia, pero ella creía realmente y tenía la convicción de que iban a llegar y le iban a hacer todo lo que estaban amenazando. ¿Qué hacen en caso de ser víctimas? Es algo que usualmente nos toca. Tenemos a veces contacto cuando nos contacta directamente un familiar, en la mayoría de las veces los padres, pero también cuando nos abordan los menores, los chicos. Siempre tratamos de darle primero la contención, ¿sí? Contenerlos en el momento, tratar de explicarles de la situación,
de que es necesario que hablen con sus padres, porque en Argentina, si bien es un delito de acción pública que puede ir cualquiera a denunciar, yo siempre les digo, imagínate si llega una citación de la fiscalía o de la policía a tu papá o a tu mamá para que tengan que ir a ratificar la denuncia, el problema que se puede generar dentro de tu casa. Vos tenés que ir con tus papás, tenés que hablar con ellos. ¿No querés hablar con ellos? Danos su teléfono, los abordamos nosotros desde el equipo psicológico. Siempre tratamos de buscar alternativas. Lamentablemente seguimos en una sociedad muy machista, particularmente en lo que es Argentina, en muchos lugares del interior del país. Hemos tenido casos de padres que cuando los hijos los han abordado para contarles la situación que estaban atravesando, en vez de identificarlos como víctimas, los han identificado como provocadores y los han amenazado, por ejemplo, con compartir todas las imágenes que se envió con el groomer con todos sus compañeros de escuela. O sea, tenemos que seguir trabajando en esto de identificar y de tener como dogma de un chico siempre es víctima. Así como hace mucho tiempo empezamos con las cuestiones de violación, que una pollera, ponerse una determinada pollera, una determinada ropa, no implica que una mujer tenga o deba ser tolerable que la violen. En este caso lo mismo, con los chicos pasa lo mismo. El chico siempre es víctima independientemente de lo que haga, porque el chico es chico, ¿sí? ¿Qué recomendamos siempre? Cortar el contacto con la persona con la que tienen estas conversaciones. No borrarlas, las conversaciones, es importante porque hace la prueba. Después los elementos tecnológicos son peritados, ¿sí? Donde surge cuál era el contenido del mensaje, el intercambio, si era de contenido sexual. Por más, si lo queremos decir de alguna forma, lo más sutil posible, porque muchas veces hemos visto también, particularmente cuando hay un conocimiento entre la víctima y el groomer, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero no limitado solamente a eso, de docentes, donde les comentan fotos o le mandan mensajes por privado, qué linda que estás, qué linda que te queda esa pollera, qué linda que te queda esa bikini, cómo creciste. Los ejemplos que estoy dando son ejemplos reales de causas con condenas que ha habido. Y es importante no borrar estas conversaciones porque después hace esencialmente al contenido del mensaje. Realizar capturas de pantalla también es importante porque en el último de los casos se pierde el dispositivo, pasa algo, al menos alguna prueba de índole, aunque sea de algún tipo de constancia nos queda. No bloquear los perfiles en redes sociales, porque una vez bloqueados los perfiles se borra la información que hubo entre las dos partes. Particularmente pasa mucho en Instagram, que los bloquean y después no queda constancia de nada, se pierden los mensajes, es muy difícil después poder recuperarlos. Copiar el URL, en general todas las aplicaciones de redes sociales tienen este botón, lo van a ver en los 3 puntitos, siempre dice copiar enlace, copiar URL o determinado, o si están en una plataforma de juegos a través de la computadora o de lo que sea, esa dirección larga que aparece arriba en la dirección donde colocamos la dirección que buscamos de la página, se copia íntegro, eso se aporta, después se puede pedir información respecto a eso. Evitar que los adultos hablen con el autor del delito, porque muchas veces los chicos, cuando funciona la prevención y van y abordan a los padres y dicen, me contactó tal persona, me contactó alguien que no conozco, y son los propios padres los que buscan ver qué intenciones tiene. Entonces, ¿qué pasa? Eso que nos pide el delito de que el contacto sea con un menor de edad, el contacto de índole sexual, no se da, porque el menor nunca hace un contacto sexual con esta persona. Entonces, el delito no se termina de configurar. Y otra cosa que tienen mucho los padres a veces es esta necesidad de hacer justicia por mano propia, de convocarlos a determinados lugares y enfrentarlos a golpes directamente. Lo cual los pone en una situación de desventaja,
Primero, porque si no se terminó de configurar el delito, esa persona, aunque esté golpeada, no va a tener ningún tipo de sanción. Y este padre incluso se podría ir con una denuncia en el mejor de los casos de lesiones. No, por eso les pongo ahí abajo, no procurar un encuentro, ¿sí? No, que el adulto nunca vaya a la búsqueda de esta persona, porque nunca sabemos quién está del otro lado tampoco, y siempre denunciar. A veces es engorroso, los tiempos de la justicia son lentos, pasa mucho entre que uno interpone la denuncia, nos citan a ratificar, nos piden los dispositivos para peritar, hay muchas jurisdicciones, particularmente en el interior del país, donde no se cuenta con unidades especializadas para realizar las pericias, y muchas veces también las familias no quieren revictimizar a sus hijos, y es entendible, y no los quieren someter a lo que implica estar en un proceso penal. Como cierre, me gustaría decir que nos encontramos en un momento muy especial. Seguimos en muchos casos, en algunas jurisdicciones todavía en aislamiento. Nosotros particularmente en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal hemos pasado a una situación de distanciamiento, pero empezamos a ver de vuelta brotes en el resto del mundo, y estamos atentos a que pueda llegar también a ocurrir acá y que volvamos otra vez a las situaciones de encierro. Muchas veces cuando doy charlas me preguntan cuál es la mejor aplicación para poder controlar a los chicos en redes. Hay un montón de aplicaciones. Van a buscar, van a entrar al Play Store y van a encontrar un montón. Van a encontrar miles. Yo siempre lo que le digo es la misma. Hablen con los chicos, que sean ellos quienes se sientan cómodos cuando les pasa una situación, que recurren a ustedes, porque el chico que no recurre a ustedes, si ustedes, digo porque estoy hablando de adultos, el adulto se apoya en la tecnología para no cumplir con el rol que tiene que tener. La tecnología es una herramienta, pero no es infalible. Tenemos casos de groomers que le enseñan a chicos de 6 años, como ha tocado atender el otro día, cómo borrar historiales de navegación, cómo abrirse un Instagram desde una página sin descargar la aplicación. Todo lo que ustedes le pueden decir a un chico que tenga cuidado, del otro lado tienen profesionales que le saca 10 metros de ventaja y ya saben lo que ustedes le van a decir y cómo sortear todas esas obstáculos que ustedes van poniendo para que ellos no cumplan con su cometido. Estamos tratando con profesionales, con gente que en 8 minutos tiene la posibilidad de desnudar a un chico y de que le mande fotografías. No se confíen de la tecnología para ayudar a los chicos. La mejor ayuda es hablando con ellos, tratar de entender el mundo en el que ellos viven, entender que no es el mismo mundo en el que nos criamos nosotros, en el que nacimos y nos desarrollamos. Es un espacio que nosotros no conocemos, con riesgo que no mensuramos, y que ellos se encuentran prácticamente solos. Por mi parte, les agradezco mucho la invitación. Voy a sacar la pantalla para compartir. Y le cedo la palabra a la doctora Mayoral. Muchas gracias, Nicolás. Antes de escuchar a la doctora Dora Mayoral, quiero hacer una breve incursión en su currículum. Ella es abogada, máster en educación, especialista en intervención criminológica y prevención de las violencias en los centros educativos. Adelante, doctora Dora, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este interesante tema. Y como nos comentaba el doctor Nicolás, es un problema que posiblemente años atrás lo veíamos de una manera muy, muy superficial, podríamos decir, pero esta pandemia nos encerró a todos por igual
en todos los países, no es algo que haya sido pues una manera limitativa, ¿no? Sino que todos estamos por igual. Yo creo que en cualquiera de nuestros países tenemos a los chicos en casa y están trabajando con plataformas, están trabajando con material que les envía los maestros, y su única herramienta que tienen ahorita es un dispositivo, ya sea una tableta, una computadora, un teléfono celular. Debido a esto, pues podemos ver que son, como él comentaba bien, me parece una analogía muy, muy prudente decir que están cazando, porque son unos predadores y nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes son las víctimas especiales ahorita. Como él ya ahondó en la parte legal, yo nada más les podría comentar que en la situación mexicana estamos más atrasados en cuanto a las tipificaciones que tienen en los países que él ya nombró, y tenemos en nuestro Código Penal Federal solamente que se podría hacer una analogía en los casos que se han tomado de determinantes de grooming como un delito contra el libre desarrollo de la personalidad, y en esos mismos apartados se siguen la corrupción de menores, la pornografía, la trata, la pederastía, ¿no? Y en cuanto al Código Penal para la Ciudad de México, es la misma situación. Aquí quisiera hacer un paréntesis, porque especialmente en México nosotros tenemos una situación de trata de personas que es alarmante. Años atrás se hablaba se le nombraba trata de blancas, porque generalmente eran realmente mujeres, traían mujeres de Europa del Este, de los países que pues se vieron en alguna otra manera que estaban incorporados a la URSS, y que debido a la situación que todos sabemos que se vivía en esa parte de Europa del Este, hace un tráfico masivo de mujeres de esa área, y pues por la situación de que son personas de tez blanca, pues se decía trata de blancas, ¿no? Eso ya es una manera discriminatoria para nombrarlo y se ha eliminado, y tenemos la trata de personas. Y aún sabiendo que estamos en una región donde el narcotráfico es algo que impera, se puede establecer en una manera contemporánea que la trata de personas supera en ganancias financieras al narcotráfico. Es una red muy, muy organizada, y tiene conexiones con nuestra frontera, que es Estados Unidos, tiene conexiones hacia allá. Y tenemos un estado, una entidad federativa que es un productor masivo de este delito. Entonces nosotros tenemos una ley general en cuanto a la trata, la desaparición, tenemos bastantes otros problemas regionales, y el grooming es una manera muy conectiva de llegar a este delito. Incluso tenemos, aparte de eso, la pornografía y desgraciadamente el tráfico de órganos por igual. Entonces, nosotros tenemos unas iniciativas que han ido y venido por diferentes bancadas partidarias en el Congreso, y tanto una cámara baja como la alta se la han traído como de ping-pong y nunca se ha logrado a nada. Tenemos desde el 2016 una iniciativa muy interesante que se quedó ahí trabada, y son 2020 y no vemos para cuándo haya. Entonces, nada más tenemos corrupción de menores, el desarrollo de la personalidad del niño y chalala. No tenemos así como que bien fundamentado. Actualmente se está trabajando mucho en cuanto a los delitos cibernéticos, en cuanto a la intimidad sexual de las personas, porque se había manejado mucho por la parte financiera. Tenemos a punto de tener ya una ley Olimpia, que es la que decíamos sobre los delitos sexuales que se cometen, el sexting, la divulgación de imágenes, videos, y tenemos la esperanza, algunos grupos, de poder avanzar en cuanto a esto. Mi experiencia como docente
y el desarrollo socioemocional de los niños es lo que yo quisiera compartirles esta tarde, porque ya yo creo que sería inmejorable la exposición que ya nos dio el doctor Nicolás, y no creo que sea una clase de derecho comparado esta tarde. Entonces, yo creo que voy a comentarles otro tipo de situaciones y pues voy a compartir, si me permiten, desde una pantalla para... Ok. Bueno, vamos a hablar, como comentaba la doctora Karen, tengo una certificación como intervencionista en criminología en los centros escolares y de una u otra manera he trabajado con protocolos para la prevención de no solamente de este delito, sino de muchos más que son los que, pues son los que afectan a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades educativas. Ok, déjame ver si... Ok. Bueno, en cuanto a esto, les puedo hablar sobre algunos mitos que son los que nos dicen que muchas personas dudan de, como decía antes el doctor Nicolás, como no se hace de una manera, digamos, tangible el delito, pues lo subestiman y muchas veces piensan que lo que es virtual no existe o es un juego, o lo que aquí ya tenemos un lema en cuanto a lo que les decía de la ley Olimpia, que lo virtual es real. Entonces lo que está en esa pantalla existe, porque detrás de esa pantalla no está una persona, incluso está un mundo, ¿no? Tenemos uno de los mitos que yo he escuchado muy generalizado, que nos habla que las personas dicen que si no hay un contacto físico, no hay un abuso. Entonces, eso es un mito, porque si la otra persona llega a tener logra su cometido, ya sea de satisfacción sexual para ella o ya sea de captación de ese niño para algún otro tipo de que conduzca a otro delito, pues definitivamente existe un abuso. Otro de los temas que he escuchado es si no hay, que también se utiliza obviamente en cuanto a no propiamente a la violación, pero en cuanto a los delitos sexuales, que es si no hay penetración, no es abuso sexual. Otro de las cosas es minimizar este abuso por el tipo de conducta, como les decía, porque fue virtual, porque no fue en un plano físico como tal, lo vamos a minimizar. También se minimiza que la frecuencia de la conducta no haya sido muy reiterada o repetitiva, constante, y que fueron solamente unas cuantas ocasiones. Con una sola vez que exista, nosotros sabemos que está sucediendo algo que es un delito. El abuso es provocado por la víctima, lo mismo que comentaba en cuanto a la sociedad machista, que dice, bueno, tú te lo buscaste, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te tiene a andar haciendo estas cosas? Entonces volvemos a revictimizar a los chicos. Y como un parámetro que yo podría decir generalizado en cuanto a igual a nuestras sociedades machistas, se cree que solamente le va a ocurrir al sexo femenino, siendo que los niños también son pues víctimas o blanco para estas personas que no tienen escrúpulos. En esta imagen estamos viendo la clásica maestra, la clásica persona adulta, mamá, la tía, la directora del colegio, que en una manera paralela estamos viendo su posición de superioridad y al niño siempre debajo de ella. Entonces, comúnmente por nuestra cultura tenemos esa visión adultocéntrica, donde el adulto es el que sabe y el niño no sabe nada. En cuanto a esto, yo les puedo decir que lo que se ve es que el niño es criado en estos estándares con la concepción de que es un súbdito en cuanto a lo que el padre, la madre, la abuela, la tía, el tío, el padre, incluso
nuestra cultura católica que tenemos de herencia, pues la madrina tiene mucho poder, el padrino tiene mucho poder. Entonces, al niño se le dice, empieza a hablar el niño y cómo nos educaron. A nosotros, por ejemplo, yo recuerdo de niña que nada más volteaban a verme y yo ya me tenía que quedar callada. Entonces, es la situación de que cuando habla el adulto, usted se calla. Si su tío lo dijo, así fue. Entonces al niño lo hacemos a un lado, lo reducimos en su integridad. En cuanto a esto, lo que yo he visto a través de los años es que en Latinoamérica se funden dos conceptos de tutela y sustento moral por la herencia hispano-católica. Lo mismo. ¿Qué nos dice? Espero no ofender en sus creencias que tengan religiosas, pero lo vamos a ver de una manera, pues, de una manera real en cuanto al problema. ¿Qué se nos ha enseñado? Honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, en primer lugar, el niño dice, bueno, si ellos están en una superioridad en cuanto al sustento moral y que se nos ha impuesto como cultura, entonces quiere decir que lo que me haga está bien. Entonces reduces al niño a que esa persona que tiene en un estandarte, en un altar, en un lugar muy privilegiado como es el padre, la madre, pues no importa. Y ellos lo que hacen es relacionar, en esa manera no relacionan nada más al padre o madre, sino relacionan a cualquier adulto. Se sube a ese nivel y el niño va reduciéndose cada vez más. Tenemos también nosotros como cultura, yo puedo hablar claramente de México y de las comunidades mexicanas con las que he trabajado en Estados Unidos también, que la violencia física es usada indiscriminadamente, yo podría decir. Incluso hay hasta memes en internet donde sale no sé cómo digan ustedes, aquí decimos chancla, no sé si se diga igual, es como la sandalia, y que con eso a todos nos educaban. Ajá. Entonces se hace como que la burla, diciendo, en mis tiempos, con la chancla y te callabas, como si fuera una medida para corregir o para educar, la cual realmente no lo es. Yo creo que a nuestros padres les tocaron otra época y ellos tuvieron menos oportunidades de las que nosotros tenemos ahora y era la única manera en que podían controlar, además de que eran familias, por lo menos aquí en México eran de 10 a 12 hijos los que tenían. Entonces, pues ni modo con la chancla o con el cinturón o con un cable o mecate o cordón o lo que fuera. Otra de las partes es la violencia psicológica y emocional. Nosotros tenemos aquí, yo no sé qué tanto sea en Argentina, en Paraguay, en los demás países de Latinoamérica, pero por lo menos tanto aquí en México como las madres mexicanas que yo conocí también en Estados Unidos, tienen una manera de chantajear a los hijos que es increíble, ¿no? O sea, la madre se pasa al lado de víctima, de bueno, como no quieres a tu madre, como no te importo. Incluso cuando están casi matando a los hijos, les dicen, te juro que me duele más a mí que a ti. O sea, es una cosa tan absurda, pero eso es violencia psicológica para el niño y emocional, porque el niño, pongamos que cometió algún error, alguna situación hizo mal, pero encima le estás echando la carga de que como madre lo estás maltratando y que todavía el niño tiene esa carga más de que todavía está haciendo sufrir a su mamá porque lo está maltratando. Yo te di la vida y me duele más a mí que a ti. O sea, todo eso chantaje y eso no lo debemos de hacer como adultos. ¿Qué otra situación? La violencia intrafamiliar. Los niños, todo eso que nos enseñaban a nosotros en alguna ocasión que decían, ay, son como esponjas, es real. Los niños absorben, retienen y reproducen lo que ven. Si los niños son creados en una familia donde el padre lo abraza, le preocupa, le dedica tiempo, le pregunta quién son sus amigos, qué quiere comer ese día, le pregunta
alguna situación de acercamiento con un tiempo de calidad y de cantidad, muchas veces no tenemos la cantidad, pero de calidad, ese niño va a reproducir esos mismos comportamientos. Pero si hay una violencia intrafamiliar, pues el niño también va a pensar que esas maneras de violentarlo son normales y que así son las cosas. Aquí quiero hacer un hincapié. Nosotros tenemos nuestra reforma en México a partir del 2011. El artículo 1 constitucional antes nos refería sobre las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Estoy hablando de la República Mexicana. A partir de que organismos internacionales y la misma Corte Interamericana ha incidido en varias ocasiones con México, yo les digo coloquialmente, jalándole las orejas de lo mal que estamos en muchas situaciones, México tuvo que hacer un reordenamiento y en base a otro artículo que tenemos que ya decía que los tratados internacionales tienen el nivel de supremacía igual que las leyes, que la Constitución, perdón, en la pirámide. Los derechos humanos empiezan a recobrar mucha fuerza porque ya no son las garantías individuales, sino son los derechos humanos garantizados. Y esto me parece muy interesante porque yo he tenido muchas mesas de trabajo platicando con padres que ellos siempre hacen hincapié en que ya no hay valores. Es que esta sociedad ya no tiene valores. Entonces, lo que yo puedo no sé, aportar en cuanto a esa situación es que no es cuestión de valores, es cuestión de respeto de derechos humanos, porque los valores cambian de una sociedad a otra, de una familia a otra. Yo, por ejemplo, soy de una entidad federativa que queda al norte del país, y las costumbres y los valores que tengo yo en cuanto a la manera en que yo fui creada son totalmente diferentes a los que tienen las personas tanto en el centro del país como estoy aquí en la Ciudad de México o en el sur. Entonces, eso es muy subjetivo y a lo mejor en una comunidad donde se manejan en cuanto a usos y costumbres, los valores son atar a un niño del árbol y dejarlo ahí toda la noche, humillarlo. Entonces, si esos son sus valores, yo no pienso que sea una manera en la que debemos de abordar el problema. Debemos de olvidarnos de los valores y nos debemos de ahondar en lo que son los derechos humanos. Una de las situaciones que a mí me preocupa mucho aquí en México, no sé cuál sea la situación en los países de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde, es que la educación sexual debe de ser una materia obligatoria y no nada más sino materia, sino que haya currículos integradores en el desarrollo de planeaciones. Como les comentaba, yo soy maestra, bueno, he trabajado muchos años como docente, entonces las planificaciones las tenemos que hacer en cuanto a un currículum centrado, en cuanto a los grados escolares que tenemos. Y estos deben de ser de una manera integral. Aquí hay una situación que el PIN parental lo quisieron implantar en uno de las entidades federativas porque muchos padres de familia estaban ofendidos porque se trataban temas de educación sexual reproductiva, se molestaban porque se le llamaban a los órganos sexuales como se deben de llamar. Y entonces incluso hubo marchas, hubo algunas situaciones que estaban, pues, digamos, respaldadas por la extrema derecha, de las corrientes derechistas, ¿no?, del país. Entonces, a mí eso se me hace un peligro porque estos niños a los que se les impide saber sobre sexualidad y sobre reproducción sexual y sobre los riesgos de su actividad sexual, pues son los niños que van a estar más propensos a que sean víctimas. En cuanto a esto, yo como les comentaba, yo creo que debe haber un currículo en cuanto al currículo escolar que se base en un enfoque de género y de los derechos humanos sexuales y reproductivos, como les decía, en base a valores, no que no esté en base a los valores, sino
en base a derechos humanos. Aquí yo quisiera incorporar un poquito la idea de que la equidad de género es fundamental, porque nosotros podemos ver, creo que fue la doctora Karen, o no recuerdo si fue ella o el doctor Nicolás, que comentaron al principio o antes de que iniciáramos la charla, que la mayoría son niñas las que son violentadas. Y esto no es porque nosotros queramos hacer una lucha feminista radical o que queremos meter el feminismo en todo. No se trata de eso, se trata de que vivimos realmente en una sociedad donde la equidad de género es una lucha día a día. En cuanto a esto, vivimos en sistemas, como lo comentaba también anteriormente, en sistemas patriarcales, en donde la posición de poder está generalmente respaldada por el hombre, y es interseccional la relación, es el hombre blanco con poder monetario, financiero, y que puede tener bajo él un sistema de sumisión. Entonces, aquí, aunque parezca absurdo, se ve reflejado porque ese poder lo está ejerciendo una persona pederasta, que no estoy diciendo que no haya mujeres pederastas, las hay, pero generalmente y en nuestra práctica y en cuanto a la experiencia, pues se sabe que son más hombres en los que están ejerciendo ese poder. Una de las cosas que es muy, muy, muy importante que hablemos en cuanto a nuestras comunidades, los niños, niñas y adolescentes, es que las niñas tienen digamos, su talón de Aquiles, su punto débil sería criarlas en la sumisión, porque es lo mismo que decía yo al principio. Una niñita le dice a la mamá, es que mi tío me vio así, o me tocó así, o me insinuó esto. Y entonces, como la niña está obligada a obedecer al adulto, al familiar, y sobre todo si es un hombre en la familia, pues hay que callarse. La sumisión hace que yo diga, no puedo hablar, está bien, tienen derecho a elegir o a actuar sobre mi cuerpo. En los niños, el problema que más hemos encontrado en la práctica, cuando hemos platicado con ellos en diferentes situaciones, no específicamente, estoy hablando como de abuso sexual en general, no de grooming, pero está relacionado, es la cuestión de la homofobia, porque el niño que hable, que delate, que denuncie, que diga, pues se le va a decir que es gay. Bueno, aquí en México dicen, no sé qué palabras utilizan ustedes despectivamente, pero aquí dicen que son jotos. Ah, es que eres joto, ¿para qué hablaste? ¿Para qué dijiste? Entonces el niño no quiere que se le diga, o incluso imagínense que están en una situación ya totalmente de grooming, y el niño, cuando él quiera hablar, el niño puede tener esa situación de que al niño se le diga, pues es que a lo mejor te gustó, o a lo mejor tú lo querías hacer, y entonces eres homosexual, y ese tipo de cosas. Lo mismo que nos decía el doctor Nicolás, revictimizar. En cuanto a esto, yo pienso que debemos de tener un enfoque objetivo y el currículo integrador, como les decía, eso es en cuanto a la manera en que trabajamos con niños. Ahora quisiera platicarles un poco sobre los factores de riesgo que podemos tener nosotros cuando vemos en cuanto al grooming. ¿Qué cosas son las que más podríamos tener de riesgo? Y ya las comentó, de hecho, el doctor algunas. No voy a ahondar tanto porque ya él nos hizo una amplia exposición sobre esto, muy atinada. ¿Qué vemos en la primera imagen? Un bebé con un dispositivo. Le damos a los niños, desde que son bebés, ahí va el celular. Ya no tienen sonajas o mordederas o muñequito de peluche o el trapito o la cobijita. Ahí va el celular. ¿Qué hacen las mamás para que no esté llorando, para que no esté dando lata, para que ella se calle? Ahí va. La siguiente que va a seguir, obviamente estas están interrelacionadas, es la falta de acompañamiento y la regulación por el adulto. Nunca hay un acompañamiento.
Es el niño toma y el niño ya sabe cómo picarle y le gusta el sonido. Y bueno, parece muy inofensiva la práctica, pero esa es la puerta para lo que viene. Y el tercer punto se me hace muy importante porque era lo mismo que comentaba el doctor. Muchas veces preguntan a los papás o van a los centros de cómputo o a los cibercafés o con las personas que son expertas en computación o en sistemas computacionales y les preguntan, ay, qué paquetería tienes o de qué manera puedo proteger a mis hijos. Entonces, ninguna de esas paqueterías y ninguna de esas eventualmente herramientas que pudieran comprar va a servir de nada si el niño no tiene ninguna conexión con el adulto de confianza. Cuando me refiero al adulto de confianza, es precisamente con las cosas que les hablé antes. ¿Cómo te sientes tú? Pensemos tantito como alguna vez cuando nosotros fuimos niños, ¿con qué confianza te vas a acercar al adulto? Y ese adulto te va a generar esa confianza para que tú expreses las cosas. Seguramente nosotros no estuvimos obviamente expuestos, las personas que son mucho más jóvenes que yo igual y sí, pero en mis tiempos, no sé, yo a lo mejor tenía como unos 8 años y ni siquiera control para la televisión había. O sea, era totalmente, pues, nada, cero tecnología. Entonces, imagínense que algún niño le hizo algo, porque el bullying, esas cosas, esas prácticas existieron en otras medidas, pero existieron. Entonces, te hacían cosas en la escuela y a veces te daba miedo llegar y decirle, porque a mí en mi caso, mi mamá me decía, me llegas a venir y que te agredieron y a ti te voy a dar. O sea, querían que yo fuera agresiva y yo no lo podía. A mí una vez mi mamá hasta de la escoba le cortó un palo, lo partó a la mitad y me lo echó en la mochila. Y me dijo que si volvía yo a llegar agredida, que ella me iba a dar a mí. Entonces por eso me dio hasta el palo. Obviamente yo nunca lo usé. Pero ¿qué clase de confianza como niño tienes con ese tipo de padres? Digo, o sea, mi mamá en lo que ella pudo tener pues era la ignorancia, no es la manera en la que ella fue criada. Pero yo estoy hablando de que yo fui en los 80s a la primaria. ¿Cómo es posible que en el 2020 haya padres que sigan actuando de la misma manera? Y que seguramente vivieron prácticas como la mía. ¿Cómo es posible que reproduzcan ese tipo de prácticas? Y quiero decirles que existen. Desgraciadamente pasa esto. Tenemos otra parte que es la categoría de riesgo. ¿Qué cosas son las que podemos encontrar? Que ya las comentó antes el doctor Nicolás. ¿Qué riesgos tenemos? Pues podemos encontrar obviamente pornografía, que muchas veces vienen anuncios y le das el clic y sin querer ya te lleva todo, porque seguro a mí me ha pasado como adulto, ahora como niños, imagínense. Violencias de todo tipo, que de por sí ahorita vivimos en un mundo totalmente que no existe una sola, yo puse violencias, en plural, porque no existe un solo tipo de violencia. Hay violencias de toda naturaleza y sus dinámicas son usadas para ser reproducidas y unas son concatenadas a otras. Los retos de autolesiones, esto es algo que me parece muy interesante de abordarlo porque hay muchos juegos, yo considero que igual en sus países deben de existir estos que han ocasionado muertes en los centros escolares porque retan a los niños, retos de asfixia, retos de ciertos tipos de golpes que se les suben como 10 encima o juegos o bailes. Había uno el año pasado, creo que fue, que llega alguien por atrás y le pega la pierna y el niño cae y el niño se muere porque se desnuca, ese tipo de retos. Y autolesiones, que es el cutting, que es también de mucha moda, sobre todo en los niños que ya son adolescentes en la etapa secundaria. Los riesgos de contactos, porque ahí obviamente nosotros abrimos un dispositivo y admites a un sinnúmero de personas y a lo mejor en alguna ocasión tú puedes tener algún tipo de regulación. Tú como adulto dices, bueno, me mandan esta solicitud de Facebook, de Instagram, lo que sea,
te puedes ir a lo mejor a un perfil y medio ver, pero realmente nunca conoces a esas personas. Y luego muchas veces aceptas esos contactos porque tienes otros contactos que ya los tienes. Entonces, realmente ese es un riesgo muy grande. Y aparte de esos, del riesgo de los contactos, tenemos los riesgos, por las conductas, porque no solamente es que tengas esa persona, sino las conductas que se van a generar a través del uso de estas plataformas, de estos dispositivos que estás usando. En cuanto a esto, la forma en que yo pienso que debemos de trabajar, pensar, no estoy demeritando el trabajo de llegar a la legislación y encontrar un tipo penal que sea adecuado, punible, que haga resarcimiento del daño integral. No estoy diciendo eso. Sería como desechar el trabajo y pues la fuente que tenemos todos como en nuestros países como un derecho penal y sus códigos. Pero desgraciadamente cuando el derecho penal llega es porque ya sucedió el acto. Entonces yo en otra plática que tuvimos con unos compañeros creo que fueron, ya no recuerdo bien, sí, fueron unos compañeros de Perú. Yo les decía, aquí en México decimos, quieren tapar el pozo cuando ya se ahogó el niño. Y entonces yo no estoy diciendo que no esté bien, ¿no? Yo quisiera que aquí estuviera tipificado como tal y que hubiera más avances en cuanto a la legislación y a la aplicación de los juzgadores, pero en nuestras capacidades, si podemos tener prevención, es muchísimo mejor, así como está el doctor Nicolás trabajando en la ONG, se me hace un trabajo de suma importancia, porque yo firmemente creo que esta es la clave. No demerito que exista la tipificación, pero yo creo que aquí es donde nos tenemos que enfocar más. Y eso es un trabajo de comunidad, de padres, de maestros, de comunidad en su conjunto. A la hora de hacer la prevención, ahorita yo tengo aquí esta imagen para los que alguna vez han dado clases, pues es nosotros decimos planeación, planificación, y eso para mí significa integrar en la educación del niño. La manera en que la prevención debe de conformarse, tengo dos partes, la voy a decir al principio y me voy a quedar al final porque esas son las que se ligan a mi forma de ver las cosas. Tenemos las habilidades de autocuidado. Nosotros cuando hablamos de autocuidado, muchas veces en la escuela nos enseñan el cepillado de dientes, la higiene personal, el cuidar las partes de tu cuerpo, etcétera. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que el niño valore su cuerpo, que él sienta que este cuerpo que tiene es su cuerpo, no es el cuerpo de la mamá ni es el cuerpo del papá. Es su cuerpo y que debe de cuidarlo. Otro tipo de violencia que me viene a la memoria hablando de habilidades de autocuidado, cuando yo estaba en la educación primaria, tengo muchas historias de mi mamá. Mi mamá le decía a la maestra, de una manera coloquial, le decía, se la dejo con todo, así tal cual. Se la dejo, maestra, ahí se la dejo con todo y nalgas. ¿Qué significaba eso? Que la maestra me podía pegar, la maestra podía abusar de mí. ¿De qué manera estamos reduciendo al infante? Diciéndole ese tipo de cosas. A lo mejor mi mamá era la excepción en esa ocasión, pero no lo creo porque es un contexto cultural. Yo soy el adulto y aquí en la escuela es como si fuera la mamá, y si la mamá me podía pegar en la casa, pues en la escuela la maestra también. ¿Y qué es lo que te dejan a ti como niño, como niña, como niño, niña, adolescente? Pues te dejan en una manera muy reducida de que tu cuerpo y tú no tienes valor.
Le perteneces a tu mamá, le perteneces a tu papá, le perteneces a la escuela, al docente, al director. Entonces, las habilidades de autocuidado, yo creo que sí ha habido un avance y esto ha sido sumativa de los derechos humanos, porque se han hecho las leyes generales para la prevención en cuanto a la violencia de niños, niñas y adolescentes, y que ellos son entes establecidos, son sujetos que tienen sus propios derechos. Y esto, ¿a qué voy en cuanto al grooming? Porque un niño que tiene ese valor sobre él mismo va a tener una manera más clara de darse cuenta que si hay alguien detrás del dispositivo que le está pidiendo cierto tipo de conductas, él va a tener más capacidad de decir esto no lo voy a hacer, porque es mi cuerpo y yo me cuido. Pero si tú a un niño le estás diciendo que es casi un súbdito, un objeto y que no vale nada respecto al adulto, pues el niño va a decir, pues si esta persona me está pidiendo esto, pues lo hago, ¿no? Porque no tiene un valor el niño. Otra cosa me parece muy así sumamente importante es y lo refiero otra vez a lo mismo que vimos anteriormente, a la sexualidad, hablar las cosas como son. La procreación, la reproducción, tus órganos sexuales. Los niños se autoerotizan porque es algo que de su misma naturaleza ellos empiezan a descubrir. ¿Y qué hacemos en nuestras culturas? Déjate ahí, no te hagas cochino, eso está mal. Entonces al niño, en vez de que lo eduques, lo enfoques, lo encamines a que es una forma de crecimiento como ser humano, y que va a haber una etapa en la que va a poder hacer uso y goce de ciertas situaciones de su cuerpo, le tachas que no. Viene un adulto, casi por lo general es adulto, hombre, no quiero generalizar, pero quiero encuadrar más o menos la idea, viene y le propone ciertas cosas, el niño siente que sí, que le gusta lo que está haciendo porque es autoerotizarse, pues el niño lo hace. Y el niño no va a decir nada porque es muy malo para su mamá y para su papá y para las personas adultas que lo rodean. El entorno protector básicamente es lo mismo. El niño muchas veces nace el bebé y todos están ahí encima de él, de que la mamila y la leche y cámbiale el pañal y ya está toda la familia, ¿no? Pero el niño va creciendo y el niño se va quedando solo. Y ese niño no encuentra protección emocional en ningún lado. Llega el groomer y le ofrece esa protección, ese entorno protector. Le dice, ay, tu mamá, qué mala onda es, cómo te dijo eso, está loca, mira, yo sí te quiero, mira, si yo estuviera ahí, te abrazaría. Si yo estuviera ahí, yo te daría todo el amor que necesitas. Entonces ese niño, como no tiene esa protección, ese soporte emocional, ese adulto de confianza, pues va a ser una víctima más fácil, ¿no? De decir, hay alguien que me quiere, hay alguien al que le importo, hay alguien al que, si él estuviera aquí, y estamos hablando que generalmente se hacen pasar por otro menor y crean la empatía, ¿no? Dice, ay, ¿a poco tu mamá no te deja ir al cine, por ejemplo, ¿no? ¿Qué crees que mi mamá? A mí tampoco. Ay, qué mala onda son, qué malas mamás. Pero yo te entiendo, yo he pasado por eso, me pasa exactamente lo mismo. Entonces generas empatía con la víctima y ella, como está tan necesitada de ese entorno protector, víctima fácil será. Y el último que les decía que está entrelazado con las habilidades de autocuidado es el fortalecimiento de la autoestima. Vamos a lo mismo. La base totalmente para que este niño no caiga no voy a decir que esto sea infalible, pero en un gran porcentaje ayudaría, es eso, que la autoestima, el niño esté alto. Y ahí vemos la imagen que está un gatito y en el espejo se está viendo un león, ¿no? Y la persona que está en medio dice, yo me quiero. Y eso es algo muy importante, la autoestima. De manera muy
muy superficial podría ahondar en que obviamente en algún tiempo que el mundo no giraba tan rápido, no había dinámicas tan aceleradas en cuanto al crecimiento de la tecnología, de los avances y todo eso. Nosotros yo creo que duramos en unas décadas como que muy estables en cuanto a ciertos tipos de fases, incluso hacíamos líneas de tiempo y decíamos, de aquí a aquí va a pasar esto, de aquí a aquí va a pasar esto. Ahorita no es tal cual, porque precisamente estamos tan expuestos a tantos factores que ya no hay líneas así tanjantes, ¿no? Que nos digan, hasta aquí es esto, hasta acá termina, no. Sin embargo, podría haber algunos parámetros que yo podría considerar, y esos serían que a los 2 de que nacen, o sea, estoy hablando desde que nacen, yo he visto cómo les dan ahí el celular, lo están chupando, les están aplazando botones, están haciendo cosas que no, pero se entregan. Cero dispositivos. Yo hago una brecha que lo pasaría yo hasta los 5 años. No quiero poner de 2 a 5, de 5, no. Estoy hablando de una manera libre, más o menos, qué es lo que considero que no se debe de hacer. 0 dispositivos. A los 5 años, los niños ya están en el kinder, en el preescolar, y podemos empezar a trabajar con ciertas plataformas, incluso enseñar idiomas, enseñar pues algunas cosas. Ahorita obviamente con la pandemia, pues quieran o no quieran, los niños están tomando clases así. Entonces, esto lo estoy hablando en un mundo que vivíamos antes de marzo, ¿no? En otro mundo que seguramente no será el mismo, y seguramente esto tendrá que actualizarse. No tengo una base de investigación de campo como para decirles de qué manera va a cambiar, porque yo creo que estamos tan inciertos todos. Un día nos dicen que ya casi se descubre la mejor vacuna, y otro día dicen que te vas a morir si te ponen la vacuna, y otro día te dicen que te van a mandar a los militares a la calle. Entonces, realmente, cuando regresemos a lo que vayamos a regresar, esto tendrá que tener algunas modificaciones. Pero hasta este momento, pues yo creo que con 1 hora al día en una fase normal de escuela normal. Ahorita sabemos que se avientan las 5, 6, 7 horas de clases así. A los 9 años, que ya son niños que están en otra fase, existen en el cerebro etapas en que se hacen podas cerebrales, donde el mismo cerebro, cuando no sé, años atrás, cuando empezábamos yo recuerdo que cuando decían, ay, se te van a morir las neuronas, y así tú decías, te daba hasta miedo, ¿no? No quiero hacer nada porque a los 30 me voy a quedar idiota, no voy a tener neuronas ya por todo lo que me está diciendo que ya no va a haber nada. Se tenía una idea de que el cerebro nacías, tenías esto, y si te las acababas, ya te amolaste, ya no puedes hacer nada. Ha habido muchos descubrimientos en cuanto a la neuroplasticidad, y el mismo cerebro, de hecho, no está al máximo estudiado, pero los últimos avances hasta donde vamos ahorita, pues podemos saber que dependiendo de sus diversas funciones que va teniendo, el mismo cerebro se va acomodando y va actualizando y va viendo, bueno, aquí esto me sirve para esto lo pasa al lóbulo frontal, las neuronas de empatía las tengo aquí. El mismo cerebro se va acomodando. Y en cuanto a esto, hay unas ocasiones en el cerebro que el mismo cerebro como que se reajusta, como que hace como que un reseteo. Y tal cual dice, a ver, esto ya no me sirve, y lo reacomodo, y reacomoda sus neuronas. Y algunas neuronas se regeneran de cierta manera, y las que se quedan, pues esas neuronas trabajan mejor. Obviamente estamos hablando de etapas más científicamente está entre los 8 o 9 años, pero vamos a dejarla a los 9 años. De los 9 a la fase en que están ya más en la adolescencia, 13, 14 años, es cuando es crucial esa etapa en el cerebro de los niños. Y en esa etapa, usualmente y casualmente, ocurren muchos casos de grooming.
Y aquí al niño le vamos a empezar a dar cierta independencia, porque tampoco se trata de que los tengas totalmente horrorizados en cuanto a la tecnología. Como lo comentaba bien el doctor, es otro mundo diferente al que nos tocó vivir a nosotros. A nosotros salíamos a jugar seguramente a la calle y al hermano mayor, yo era la mayor, a mí me mandaban a gritarle a mi hermana que ya se metiera, que ya estaba oscuro, que jugábamos a la cuerda, a brincar, había mucha actividad física, pero tomábamos ciertas responsabilidades. Entonces, en cuanto a la tecnología, yo creo que no se debe de satanizar y tampoco debes de decirle al niño, no, todos tus amigos tienen un dispositivo y tú no lo vas a tener. Ahorita por la pandemia todos lo tienen que tener porque pues tienen que tomar clases, pero en otras ocasiones muchos padres decían, a mí no me importa que ellos tengan, tú no tienes. No puedes aislarlo de un mundo al que pertenecen y al que tú no te tocó pertenecer. Al contrario, nosotros como adultos tenemos que incorporarnos en esos nuevos mundos. Y a esta edad, pues pueden a abrir su correo electrónico y tener páginas de aprendizaje, etcétera. No quiero perder mucho tiempo con eso, pero lo que se me hace muy siempre clave es eso. Siempre, Perdón, compañeros. doctora ¿No quiere decir? Perdón, ¿Sí? doctor, perdón. Nos quedan 5 minutos y las preguntas del público. Simplemente recordar eso. Gracias. Sí, me apuro. Una de las cosas que pienso yo es no que estés ahí pegado, pero que el acompañamiento, el niño sepa que está y el adulto. Y ya por último de esa parte, pues lo dejo que a los 13 años pues ya puede tener más, como adolescente, más independencia en cuanto a esto. Algunas recomendaciones que les daría yo ya para cerrar esto, sería que los docentes, si nos acompañan algunos docentes, que tengan un protocolo de intervención de violencias en su centro escolar, que aseguren las conexiones y los datos, que el uso mismo sea seguro y constructivo, que generen interacciones con los padres de familia, porque muchas veces los docentes no quieren interactuar con los padres y hay que incluirlos porque es comunidad educativa. Los docentes bajo ninguna circunstancia deben agregar a redes a sus estudiantes. Y cuando un alumno en situación de grooming va contigo como maestro, tú debes de dar el seguimiento en cuanto al protocolo que tú ya debes de tener establecido antes. Entonces, generalmente, y así ya para cerrar, muy a tiempo como me dijo el doctor Crea, yo creo que la base de esto y la manera en que podríamos tener fruto es la prevención. La prevención, la comunicación, el acercamiento y valorar. Coincido con ellos, ya está habiendo un gran número de hechos. Como les dije, en mis turnos he visto ya el aumento de este tipo de hechos por el uso del celular. Y tratemos de pensar positivo, de que cuando termine la pandemia, al volver los chicos al aula, tal vez puedan desprenderse de los celulares y volver a relacionarse con sus compañeros y así no estar tan expuestos a este tipo de hechos. Por otra parte, quiero agradecer a todos los presentes, a los disertantes, excelentes sus exposiciones, muy claros, de mucha ayuda para las personas, para los docentes, para que puedan utilizar todas sus enseñanzas como herramientas para ayudar a los niños a no ser víctimas de este tipo de hechos. Muchas gracias a Ángeles, a Javier, por haber considerado este tema para abordar en este día, como dijeron, tan importante para la República Argentina. En síntesis, gracias a AIFCA y a todos los presentes. Muchas gracias.